Totalmente, y ya no solo, fíjate, creo que sea por la escucha, incides mucho en ella, sino también te diría que por lo que vemos, por la imagen. Y te voy a poner ejemplos de ello. La escucha es importante, sí, pero Donald Trump ha sido capaz de darnos imágenes como las que están a punto de ver. La primera imagen, la imagen que estaba destinada a destruirle, esa foto policial que Donald Trump explotó, puso en todo tipo de merchandising, en camisetas. Fue muy inteligente a la hora de poder revertir este movimiento. Siguiente imagen. Yo creo que la imagen de esta campaña, y quizá no la imagen definitiva porque en ese momento Biden era el candidato, pero esta imagen, la imagen del tiroteo en Butler. Como decimos antes de poder hablar de este tema, ese es el momento, junto con el debate en el que Biden acaba abandonando la carrera presidencial y le sucede Kamala. Pero es que en ese momento Trump nos da otras dos imágenes que son las que están a punto de ver. Dos imágenes que precisamente conectan pues, con ese votante hispano del que hablabas, con esos votantes indecisos que no lo tenían claro. La imagen de Trump trabajando en el McDonald's ante esas acusaciones de Kamala Harris de si era verdad que había trabajado o no, y Trump subido en ese camión de basura después de que Joe Biden dijera que todos los votantes de Trump eran basura y la campaña de Trump dijera que somos basura. Ok, pues vamos a utilizarlo. ¿Cómo de importante ha sido esto, el impacto visual de Donald Trump en las elecciones? Para mí es a consecuencia precisamente de la escucha, ¿no? Es decir, ante una candidatura que era permeable a las inquietudes, que era conocedora, lo que hablábamos antes, de que había un electorado en esos estados decisivos que estaba pensando en economía, estaba pensando en empleo, estaba pensando en prosperidad, y no hablamos de las clases altas que suelen votar al Partido Republicano, sino de clases humildes en estados donde la reconversión industrial ha quemado muchísimos puestos de trabajo. Su capacidad de escuchar y de empatizar con ese elector y con esas preocupaciones son la que le hace darle la vuelta rápidamente a situaciones como la del McDonald's, en el cual de un guiño de Kamala Harris a las personas que trabajan en ese tipo de establecimientos de comida rápida, Trump lo convierte en un elemento de su campaña, o tras el error de Biden de acusar a los seguidores de Trump de ser basura, como es capaz de darle la vuelta, ponerse a los mandos de un camión. Es decir, la escenografía yo creo que es consecuencia de una campaña mejor preparada y sobre todo una campaña más cercana a la realidad. Es decir, cuando uno, y en el libro lo explicamos, ¿no? Cuando uno ve las preocupaciones de los electores, es que el cambio climático, es que los derechos LGTBI, es que la situación de Rusia, es que estaba a la cola de las preocupaciones, ¿no? Y tú te encuentras a la candidata demócrata hablando precisamente de temas que no le importan a la gente, que, digamos, que consiguen alcanzar un grado de exacerbamiento en su público, ¿no? Es decir, el votante demócrata que ha votado a Harris lo ha hecho encantado. Ya, pero no lo suficiente, es porque precisamente los moderados y los indecisos estaban yendo al lado de Donald Trump. Que yo creo que era el objetivo al final. O sea, yo creo que la razón por la que Kamala Harris, que tendrá sus méritos, no digo lo contrario, pero la razón por la que Kamala Harris nombra a Tim Walz como vicepresidente o compañero de carrera es precisamente porque encarna esa imagen de hombre blanco, entrado en edad, con experiencia, que al final puede ser quien consiga traerte a los moderados a casa. Pero claro, si tu mensaje no va por ahí... Pero no solo eso, sino que, fíjate, utilizando ese argumento que comentas, resulta que quien en 2020 ganan las elecciones el Partido Demócrata, con Joe Biden como candidato a presidente y con Kamala Harris como candidata a vicepresidenta. Quien en aquel momento formaba parte del ticket electoral como un complemento, es decir, como una persona que venía a complementar al hombre blanco de la costa este con muchísima experiencia en política, moderado, que era Kamala Harris, que tenía, bueno, pues venía de la costa oeste, era afroamericana, era mucho más progresista entre los progresistas. Quien ocupaba ese papel minoritario en el ticket en 2020 pasa a ser la parte mayoritaria en 2024. Y es evidente que si tu perfil satisface a una serie de minorías, en 4 años no se puede convertir en un perfil mayoritario. Pero no solo eso, sino que cuando eligen la figura de su candidato a vicepresidente, que intenta cubrir ya no un espacio pequeñito como el que ya cubrió en 2020, ¿no? Sino un espacio mayoritario, entonces le ocultas en la campaña. Y al final el compañero de campaña de Kamala Harris acaba siendo Obama, ¿no? Sí, que es quien asume después de la retirada de Biden todo el protagonismo en la campaña. Entonces, lo que yo digo en el libro es, esa mala escucha acaba siendo, ¿no?, una escucha con AirPods. Es decir, tú acabas escuchando solo la música que quieres escuchar, escuchas a los tuyos, les ves muy contentos y acabas pensando que esto está funcionando. El problema es que a los que había que escuchar era a los de fuera, ¿no? Y el Partido Demócrata hizo una campaña, eligió una candidata, utilizó unos mensajes única y exclusivamente destinados a reforzar el convencimiento de aquellos que ya les iban a votar.